¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. Muy buenas noches, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico. Como todos los martes, estamos en un programa más. Bienvenidos y gracias por su amable atención. El tema del programa de hoy versará sobre el libro de Hermann Hesse, específicamente El lobo estepario, y haré unos comentarios a este libro. Explicaré un poco de la vida y obra de Hermann Hesse y también, llevaré algunas reflexiones en torno a esta literatura. Bienvenidos y comenzamos el programa. Muy bien, pues quiero comentarles que mi amigazo Hermann Karl Hesse nació allá en Königsberg, cuando era el Imperio Alemán, un 2 de julio del año de 1877. Y falleció en Suiza un 9 de agosto de 1962. Este personaje fue escritor, poeta, novelista y también incursionó en la pintura. Él era alemán de nacimiento, pero se naturalizó suizo después por ahí algunos problemillas que tuvo. Su obra es extensa, realmente más de 40 volúmenes. Es impresionante la cantidad de literatura que escribió Hesse. Entre toda esa literatura hay novelas, hay relatos, también tiene meditaciones y poemarios. En el mundo ha sido actualmente traducido a muchos idiomas, más de 200 idiomas. Pero también fue acreedor en el año 1946 del Premio Nobel de Literatura, en reconocimiento obviamente a toda su trayectoria literaria. La vida de Hermann fue muy tranquila, dado que nació en una localidad pequeña, allí en Württemberg. Transcurrió esos años, fue al colegio, su familia profetaba el pietismo. Estuvieron emigrando, fueron a Basilea, estuvieron también en Köln, fueron a Bruselas, en muchos lados. También estuvieron en Stuttgart y pasó su infancia tranquilamente aprendiendo cosas de la religión. Su familia era muy apegado a su familia. Sus padres ocuparon un lugar importante en su vida. Y esos años de juventud los pasó tranquilamente en ese ambiente familiar, del cual muchos de sus libros dan constancia y reflejan precisamente las costumbres que tuvo Hermann Hesse al criarse en esta familia. Conoció la India, fue a la guerra, se alistó en el ejército en la Primera Guerra Mundial. Tuvo bastantes experiencias de vida que él pensaba eran importantes. Tuvo 3 matrimonios, 2 fallidos, quedó con su tercera esposa. Estuvo migrando de una ciudad para otra, dado que él era
problemático tener una relación donde la depresión de su esposa pues le causaba cierto temor de vida y decidió alejarse. Es interesante que Hermann Hesse fuera un escritor prolijo, tuviera 3 esposas y viajara por el mundo viendo las culturas, conociendo ciertos personajes, conociendo lugares y viviendo en esa época tan difícil que fue, la Primera Guerra Mundial, lo cual no le impidió escribir y continuar con su labor, ¿no? También fue testigo de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de los ismos en Europa, el existencialismo, el positivismo, aunque él estaba más enfocado en las letras. Y como todo escritor, hay una obra que lo identifica, y precisamente es de la que hoy quiero comentarles y hacer unas observaciones de esa obra. A la que me refiero es la famosísima obra de El lobo estepario, que bien fue escrita ya casi al final de la vida de Hermann, porque realmente es de su literatura más acabada, de su literatura final, digamos, ¿no? Esa fue una literatura que escribió después de una gran experiencia por el mundo y después de una gran experiencia por el mundo y donde pudo constatar algunas cosas de su vida personal, incluso de alguna forma cómo veía él la realidad, la sociedad y a los humanos. El lobo estepario, que en alemán lleva el título Der Steppenwolf, es una de esas novelas célebres de este escritor, en donde el estilo autobiográfico y la fantasía se mezclan, especialmente cuando ya va las 3/4 partes de la obra empieza a generar esta confusión o esta singular forma de escritura entre la realidad y la ficción. Me recuerda un poco al recurso literario que usa también Miguel de Unamuno en Niebla, precisamente también en la última parte, cuando el personaje y el autor empiezan a pelear y discuten, luego entra la mascota que era el perro y tienen un juego ahí de roles en donde todos quieren ser el protagonista y realmente el lector también se ve imbuido en esa trama, dado que pareciera que también cuando tú estás leyendo estás dentro de la obra. Bien, pues ese recurso también lo aplica Hermann Hesse aquí en este libro de Lobo estepario. Las líneas generales de Lobo estepario, las ideas generales, es la forma en que ve él a la humanidad, la agresividad que hay en su contexto, ese desarraigo por la tierra, pero también hay una estructura, ¿no? Básicamente son una introducción, una primera parte, la segunda parte donde habla del Tratado del Lobo estepario, donde enfatiza que esa parte no es para cualquiera, y en donde empieza precisamente el análisis psicológico del protagonista, Harry Heller, desde el punto de vista del narrador, es decir, desde el punto de vista externo. Y bien, la última parte, que son las anotaciones del mismo Harry Heller, que enfatiza que este apartado es solo para locos,
y en donde entra esto que se llama el teatro mágico, donde la distinción entre realidad y sueño desaparece porque hace un juego literario en donde todo está unido, y por estar unido, bueno, es difícil poder entender la trama o el hilo. Si uno no está muy versado en este tipo de literatura, puede llegar a confundir. Y repito, se asemeja bastante al libro de Niebla de Unamuno, en tanto como lo va terminando. Muchos comentan que El lobo estepario es un primer estudio biográfico del autor, y obviamente creen y están de acuerdo que es la novela más impactante de él, ya que recoge toda la experiencia de vida y hace un análisis existencial desde puntos psicológicos y con una trama muy sencilla, ya que el libro es muy fácil de leer. Yo lo tengo en una edición de pasta dura, una edición de bolsillo muy bonita. Tiene en la portada un lobo, hay una portada de color naranja, y es muy fácil y amena de leer. En este libro el autor pues nos lleva en un viaje entre angustias y medios, los medios de la sociedad que tiene, de la sociedad contemporánea, los medios para por un lado enajenar, o en el trabajo, en la vida, en el amor, en lo que sea, y por otro lado también hace evidente y patente los miedos que siente en conjunto sociedad e individuo. Nos muestra al humano en su forma más ambivalente. Por un lado, este personaje de Harry Heller, el hombre sereno, tranquilo, educado, de hecho es muy educado, le molestan las personas vulgares, él se cree hasta cierto punto un burgués, pero también muestra esta otra parte del lobo estepario, ya que él mismo se denomina así, se siente como un lobo estepario lleno de angustias y miserias, que lo mantiene precisamente distanciado de la burguesía de su tiempo, y cree que este lobo, esta fiera, lo puede proteger de la vida que tiene, de la sociedad misma y de las personas. El libro empieza con una parte muy interesante porque hace una introducción. El sobrino de la casera donde este personaje, el personaje principal, Harry Heller, llega a rentar. Entonces empieza diciendo: yo conocí a un personaje llamado tal, muy educado, vino, es un extranjero, renta, no es una persona muy pulcra, parece sucio, alcohólico, fuma, y entonces le desagrada en primera instancia al que va narrando y hace la introducción, para luego pasar a las notas del propio Harry Heller, que le deja al sobrino de su casera y que es el que compila, digamos, porque esto lo dice también el narrador, que compila la vida, las andanzas y los pensamientos de este personaje que es Harry Heller. Hermann Hesse dice que su lobo estepario tiene más o menos 50 años y vive en Basilea, y es una persona solitaria, es un huraño hasta cierto punto, y ahí donde llega a Basilea alquila una habitación y emplea todo el día en leer, también a escuchar música, ir de vez en cuando a paseos, en gastar dinero en vino, que es lo que más le agradaba, y en tabaco. Es un personaje solitario, huraño y desconfiado, y presenta esta ambivalencia de dos naturalezas que él mismo describe: una la propia naturaleza humana y la otra la naturaleza del lobo, que según él
están siempre en constante tensión, que están en constante pelea y que solo puede dominar en ciertos momentos. Este personaje va por el mundo, digamos por la ciudad, viendo a las personas un poco desazonado de su propia existencia. La soledad es su compañera, y aunque él está metido en las lecturas y el aislamiento, pues un buen día se encuentra a su profesor de juventud, quien le invita a cenar a su casa con su esposa. Harry Heller acepta la propuesta, pero muy desconfiado, ya que pues tampoco le agradan mucho los seres humanos. Al fin llega, conoce, y después de eso no le agrada estar ahí, sale y se va a un bar, y aquí es donde empieza todo lo sabroso de la lectura, ya que él entra pues triste porque no le agradó nada la velada con su profesor de juventud y cree más que nunca que su vida es muy aburrida, es muy solitaria y no tiene hasta a veces sentido, y él muchas veces dice que intenta suicidarse, pero pues no lo puede hacer porque no tiene la fuerza necesaria humana, aunque el lobo estepario que vive dentro de él siempre lo impulsa a suicidarse, pero él se arrepiente, pues no tiene la fuerza de voluntad. Y bueno, ese día él sale muy desazonado de la reunión con su amigo, entra a un bar y ahí conoce a una muchacha que primero no nos dice su nombre y al final él pues le acaba poniendo que se llama Armanda. Este personaje, bueno, empieza a seducirlo y llega a tener cariño y a enamorarse a lo largo de los días que está ahí, ¿no? Por su extraña forma de ser con él, y que se identifica a la parte humana de Harry Heller con esta persona, pero también le atrae la parte feroz, la parte del lobo estepario. Hay simbolismos, obviamente, en toda la obra. Precisamente el nombre del autor, Harry Heller, las iniciales casualmente es las mismas de Hermann Hesse, HH. También hay otras argucias literarias donde mezcla la realidad con la ficción. Es cuando él entra a un teatro mágico. Pero bien, la estructura de la novela, bueno, pues son 4 partes. En la primera es la introducción que se hace de él. La segunda parte es algo donde ya empieza o podemos insinúa a mencionar el diario que escribe Harry Heller y que lo deja en la casa de su arrendataria, que la titula Anotaciones de Harry Heller, solo para locos. Y bueno, de ahí es donde empieza el protagonista a contar su propia vida. Describe todo su mundo, lo que siente, la soledad en que está y todas las juergas que lleva en las cantinas que conoce, ¿no? Realmente sus amigos, si podemos llamarles así, son los borrachitos del mismo bar, ¿no? Luego hay una tercera parte donde ya empieza a hablar del Tractate del Lobo Estepario, donde dice que no es para cualquiera, y ahí es donde el narrador otra vez pone en el centro a Harry Heller y empieza a describir desde un punto de vista psicológico cómo se siente este personaje y cómo él se ve en la vida, cómo se ve en ese mundo tan aburrido para él que parece que no le lleva a nada. La última parte es muy interesante porque la termina así, donde dice las anotaciones de Harry Heller solo para locos, y en donde obviamente el protagonista regresa al centro de la narración, incluso él mismo va narrando su propia vida a través de sus relatos, de su diario, digamos, que lo encuentra. Y es donde empieza ya esta tensión entre el hombre y el lobo, entre la bestia y lo humano,
que le hace estar enamorado de Armanda, que le hace aprender cosas como bailar, ir al teatro, ir al cine, y le muestra, digamos, la parte humana de la vida, de la diversión, pero también le muestra la parte sexual, dado que le presenta a otra fulanita que lo hace feliz, ¿no? A María. Y entonces es cuando él empieza, a través del amor, a ver las cosas, digamos, de una manera diferente, y empieza a enamorarse de esta, aunque Armanda está con otra persona que se llama Pablo, que es un saxofonista, que también al final será muy importante cuando llega a lo que él denomina el teatro mágico, porque ahí es donde empieza a mezclarse la ficción y la realidad. Armanda le dice que lo debe de matar en algún momento, y está resignado, pues acepta, ¿no? Acepta que no hay problema, ¿no? Pero mientras él se entretiene con María, una mujer sensual y hasta cierto punto depravada, que representa toda la parte sexual y placentera de la humanidad, donde funge como una tutora en las artes carnales para el aburrido y aciago Harry, que no conocía más que ir a beber y estar en los bares. Bueno, pues ahora se entretiene, digamos, con esta personaje que es María, que es amiga de Armanda, y que le va enseñando, digamos, los placeres sensuales de la vida que parece que hasta ese momento no había tenido, y que se le hacían muy llamativos, ¿no? Entonces ahí Hermann Hesse empieza a jugar con estas dos partes de la parte platónica del amor, idealizar a una persona, pero también aterrizar la parte carnal, dado que se lleva mucho rato explicando qué hacía con María, la forma en que le enseñaba a hacer el amor, la forma en que la veía, la describe como una niña hermosa, de tez blanca, pelo hermoso, de piel seductora, y que le hace ver, digamos, lo sabroso de la vida para Harry, ¿no? Creo que este recurso es muy interesante, porque primero nos introduce en la vida de un personaje como el más triste del mundo, y después lo lanza al otro extremo, que es el de el goce total del cuerpo humano. Creo que lo que está buscando ahí es hacer vernos que regularmente no tenemos un equilibrio entre todo lo ideal, platónico, y toda la parte carnal. Siempre hay una tensión dinámica entre lo humano, calmo, educado, y entre la bestia, que solo desea saciar a cualquier costo sus apetitos, ¿no? Pero bien, este análisis que se hace de el lobo estepario, obviamente es una narración muy interesante, brillante se diría, donde la fantasía, la realidad, la redacción, la literatura, los recursos estilísticos y la autobiografía de Hesse se enlazan para adentrarnos en la vida de un personaje solitario, y que obviamente, a pesar de toda su mezquindad, tiene algo que aportarnos, ¿no? Erudición, tiene que aportarnos simbolismos, dado que parece que la novela es una alegoría entre esta tensión de poder, saber, y la pregunta por el sí mismo, que desde el inicio el protagonista va tratando de fraguarse para saber quién es él, porque Harry Heller no se siente un hombre común y corriente que aspira solamente a vivir, trabajar y guiarse por las convenciones sociales, dado que siempre está cuestionando, incluso rechaza esa sociedad, intentándose mantenerse al margen de ese mundo burgués, pero también en sí mismo hay la dualidad del hombre y la bestia, lo que le hace querer estar en esa sociedad, pero a la vez no estar, ¿no? Es lo que alguna vez diría a mi amigazo Immanuel Kant, ¿no? El hombre es ese ser social, insocial, ¿no?
esa insaciable sociabilidad de la que a veces dependen pues todos los humanos y que muchas veces no sabe cómo controlar. Esto en una voz narrativa de Harry Heller, de la introducción de El sobrino de la casera y del narrador que aparece y desaparece a lo largo del relato, ¿no? Es un mundo interesante, también un mundo que nos presenta pinceladas de psicologismos, de existencialismos, a través de la vida de una persona que pareciese por fuera común y corriente, pero que no lo es del todo, ¿no? La magistralidad con que Hess aborda el lobo estepario, el humano como humano, sin retoques tantos platónicos, sino con tintes muy realistas, duales y fuertes. Eso es la magistralidad del relato de El lobo estepario. Pero bien, para seguir comentando sobre este libro, vamos a escuchar una melodía sabrosona que se titula Navy Blue, del cuarteto Milan Latin Jazz, y regresamos.